¿Alguna vez te has preguntado cómo sería enfrentarse a 450 personas que adoran a un Dios falso y demostrarles, solo con fe, que el tuyo es el único verdadero? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de sequías, milagros y una fe inquebrantable. Acompáñame a descubrir la increíble historia de Elías, uno de los profetas más fascinantes de la Biblia. Imaginen un reino, el reino del norte de Israel, gobernado por el rey Acab y su esposa Jezabel. Ella no era israelita, venía de Sidón y trajo consigo la adoración a su dios, Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad. Poco a poco, la fe en el Dios de Israel empezó a desvanecerse, reemplazada por altares a Baal por todo el país. En medio de esta crisis espiritual, surge una figura imponente, un hombre vestido con piel de animal, cuyo nombre significa «Mi Dios es Yahvé». Su nombre era Elías. La primera aparición de Elías es tan dramática como su vida entera. Se presenta ante el rey Acab, y con una autoridad que no venía de sí mismo, sino de Dios, declara: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Así, sin más, una sentencia de sequía sobre una nación que adoraba al Dios de la lluvia. ¿Se imaginan la audacia? Con esta declaración, Elías no solo profetiza un desastre natural, sino que lanza un desafío directo a Baal y a todo el sistema de creencias que Jezabel había impuesto. La batalla había comenzado. Tras soltar esa bomba profética, Dios le dice a Elías que se esconda. Lo envía al arroyo de Querit, al este del Jordán. Allí, en completa soledad, Elías iba a experimentar la providencia divina de una manera asombrosa. Dios le ordenó: «Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Piensen en esto por un momento. Cuervos, aves a menudo consideradas impuras, se convirtieron en los mensajeros de Dios, llevándole pan y carne a Elías cada mañana y cada tarde. Un recordatorio constante de que, incluso en el aislamiento y la aparente escasez, Dios provee. Pero la sequía era implacable, y como Elías había profetizado, el arroyo finalmente se secó. La provisión de Dios, sin embargo, no se había agotado. Ahora su viaje lo llevaría a un lugar inesperado, Sarepta, una ciudad en la región de Sidón, la tierra natal de la reina Jezabel. Era como esconderse en la boca del lobo, y allí Dios le tenía preparada otra lección de fe, no a través de un rey ni de un poderoso, sino de una humilde viuda. Al llegar a la puerta de la ciudad, Elías ve a una mujer recogiendo leña. Le pide agua y luego algo más audaz, un poco de pan. La respuesta de la mujer es desgarradora. Le dice que no tiene pan, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Su plan era preparar una última comida para ella y su hijo y luego dejarse morir. La sequía había llevado la desesperación a su hogar. Aquí es donde la fe de Elías se pone a prueba de nuevo. Le dice a la viuda: «No tengas miedo, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». ¡Qué petición tan increíble! Pedirle a alguien que te dé lo último que tiene. Pero luego viene la promesa: «Porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». La viuda, una mujer extranjera, decide confiar en la palabra del profeta de un Dios que no era el suyo. Obedece, y el milagro ocurre. Día tras día, sin importar cuánta harina y aceite usara, la tinaja y la vasija nunca se vaciaban. Una lección poderosa. La verdadera fe a menudo nos pide dar primero, confiar en la provisión de Dios incluso cuando no tiene sentido lógico. Pero la historia en Sarepta no termina ahí.
Un tiempo después, el hijo de la viuda cae gravemente enfermo y muere. El dolor de la madre es inmenso y en su angustia culpa a Elías. Elías, conmovido, toma al niño, lo lleva a su habitación y clama a Dios con toda su alma. Se postra sobre el cuerpo del niño 3 veces, rogando: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Dios escuchó su oración. El niño revivió. Elías se lo devolvió a su madre, y ella, al ver a su hijo vivo, declara: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Ya no era solo una cuestión de provisión, era una demostración del poder de Dios sobre la vida y la muerte. Pasaron 3 largos años de sequía, la tierra estaba agrietada, el pueblo sufría. Finalmente, Dios le dice a Elías que es hora de volver a presentarse ante Acab. El reencuentro es tenso. Acab lo recibe con una acusación: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Pero Elías, sin titubear, le devuelve la acusación: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Entonces, Elías lanza el desafío final, el enfrentamiento definitivo. Le dice a Acab que reúna a todo Israel en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comían de la mesa de Jezabel. El escenario estaba listo para uno de los momentos más espectaculares de toda la Biblia. Una vez reunidos todos en el monte, Elías se dirige al pueblo con una pregunta penetrante: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. El pueblo, confundido y temeroso, no respondió nada. El silencio era la prueba de su indecisión. Elías entonces propone la prueba: que nos den 2 bueyes, que ellos escojan uno, lo corten en pedazos y lo pongan sobre leña, pero sin poner fuego. Yo haré lo mismo con el otro buey. Entonces invocaréis vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. La propuesta era justa e irrefutable. Todo el pueblo estuvo de acuerdo. Los profetas de Baal prepararon su altar. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron: Baal, respóndenos. Saltaban alrededor del altar, gritaban, pero no hubo voz ni quien respondiese. Elías, viendo su desesperación, empezó a burlarse de ellos. Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. ¡Qué ironía tan mordaz! Hacedlo otra vez, dijo, y lo hicieron. Hacedlo la 3ª vez, y por 3ª vez empaparon todo, hasta que el agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja. Humanamente era imposible que eso se encendiera. Con todo el pueblo observando, Elías se acercó y pronunció una oración sencilla pero poderosa. No gritó, no saltó, simplemente oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces sucedió. Cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Imaginen esa escena, un fuego celestial que no solo quema la ofrenda, sino las piedras y hasta el polvo. La reacción del pueblo fue inmediata. Cayendo sobre sus rostros, exclamaron a una voz: «¡El Señor es el Dios! ¡El Señor es el Dios!». La duda se había disipado. La batalla en el Monte Carmelo estaba ganada.
Después de esta victoria contundente, Elías subió a la cima del monte, se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Envió a su criado 7 veces a mirar hacia el mar. Las primeras 6 veces la respuesta fue la misma: no hay nada. Pero Elías persistió en oración. A la 7ª vez, el criado volvió con una noticia: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Esa pequeña nube era la señal. Elías le dijo a Acab que se apresurara a bajar porque una gran lluvia venía. Y así fue. El cielo se oscureció y cayó un aguacero torrencial, poniendo fin a los 3 años y medio de sequía. La historia de Elías es un testimonio asombroso de fe, valentía y del poder de un Dios que responde. Nos enseña que, incluso cuando nos sentimos solos, como Elías junto al arroyo, cuando los recursos parecen agotarse, como para la viuda de Sarepta, o cuando nos enfrentamos a una oposición abrumadora, como en el Monte Carmelo, la fe en el Dios verdadero puede mover montañas y hacer descender fuego del cielo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida de Elías. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte más relatos fascinantes como este. Nos vemos en la próxima aventura.